Hola, nosotros somos Sara Heredia. Giuseppe Soto. y Santiago Murcia. Hoy hablaremos de las mujeres, sus historias de victimización y agencia y veremos cómo a lo largo de la historia una lucha incesante contra los estereotipos y la falta de derechos ha generado grandes cambios en una sociedad machista como la colombiana. Los invitamos a que nos escuchen y recordamos hechos importantes que han protagonizado las mujeres en pro de sus derechos para ser críticos del presente, porque aún hoy, en el año 2020 y principalmente hoy, en el mes de la mujer, siguen habiendo muchas cosas por hacer. Sara, tú que eres mujer, quisiera preguntarte una cosa. ¿Qué continuidades y cambios en el tiempo y en el espacio se evidencian respecto a los derechos y estereotipos que tenía y tiene hoy la mujer? Bueno, Santiago, esta pregunta se puede responder de manera resumida en la siguiente tesis. Aunque la mujer ha ganado derechos a través de los años, la sociedad colombiana sigue estando atrasada a causa de los estereotipos sociales, religiosos y de género, afectando los derechos de las mujeres en la actualidad. Sara, como veremos a continuación, la mujer empezó a luchar por la libertad de hacer lo que ella quiera y crea su voz mediante revistas en las cuales tratan asuntos femeninos y no asuntos femeninos dentro del estereotipo, sino revistas en las cuales importantes mujeres pueden hablar acerca de cómo nuestra sociedad está totalmente atrasada con respecto al resto. Ejemplo de esto está la revista Mirella, donde en uno de sus ejemplares habla la doctora Rosita Rojas Castro, estudiante de la Universidad del Externado de Colombia. A continuación veremos cómo las leyes han ido favoreciendo a la mujer. El 1 de diciembre de 1951 la mujer pudo ejercer su derecho al voto. Otro derecho ganado fue el de poseer y administrar tierras, avalado por la Ley 28 de 1932. También existió la lucha por el acceso a la educación, trabajar sin recurrir a los estereotipos de la sociedad y la libertad dentro del matrimonio acogido por el artículo 152 del Código Civil colombiano. Y en este momento la lucha existente por recibir el mismo pago de los hombres en un mismo empleo. A pesar de las leyes que ha nombrado Giuseppe, esto no significa que las mujeres ya hayamos ganado la lucha. En pleno siglo XXI y con ayuda de los medios de comunicación, las mujeres seguimos siendo representadas a través de estereotipos. Algunos de estos y los cuales explicaremos más adelante son la mujer objeto y madre ama de casa. Y sí, es que está claro que vivimos en una sociedad llena de estereotipos. No hablo de Colombia únicamente. Como explica Juanita Barreto Gama, los estereotipos dan lugar a etiquetas o tipologías que configuran el ser y el quehacer de los humanos. Y es que una de las concepciones más claras en la cultura es la feminidad y masculinidad, lo cual nos asigna un cierto tipo de cualidades, comportamientos y funciones antes de nacer por el simple hecho de ser hombre o mujer. Un estereotipo que aún sigue presente es el de ser madre y es la cultura de la maternidad. Es un componente súper dominante en la identidad femenina. Y esta identidad femenina que estamos creando y estos estereotipos, la pregunta es, cuando nace y surge la píldora anticonceptiva, ¿este estereotipo se ha roto? Pues responder esta pregunta también nos lleva a preguntarnos cómo era la época cuando surgió la píldora anticonceptiva. Y es que dado que en Colombia, un país marcado históricamente por la religión católica, la píldora no fue bien concebida, dado que la no procreación era considerado como un pecado leve. Pero el debate sobre usar o no la píldora iba más allá de las premisas de la religión. Las mujeres no eran dueñas de su propio cuerpo y pues solo se veían desde diferentes puntos de vista, como desde un concepto familiar la mujer era madre y ama de casa, desde un concepto de guerra la mujer era prostituta y desde el concepto religioso la mujer era una virgen. Es así como las mujeres han sido vistas como objetos por diferentes propósitos, sin la posibilidad en este caso de decidir si querían tener hijos o no. Así pues, aunque actualmente las mujeres toman la píldora, este estereotipo no se ha roto por completo. Sara, y es que además de no ser dueñas de su cuerpo, la ley y por consiguiente el Estado no las considera ciudadanas. Esta es una de las luchas más importantes, ya que el hecho de ser ciudadano provee, como menciona Velázquez Toro, ciertos derechos, obligaciones y garantías públicas y privadas, lo cual le otorga oportunidades y prerrogativas con relación al ejercicio del poder público. Y estos derechos se han convertido en algo muy importante que ha cambiado, pero hay unas verdades generales que las podemos también llamar estereotipos que siguen estando presentes en nuestro día a día y no han permitido que ese derecho se ejerza. Me parece pertinente mencionar el cuento Algo tan feo en la vida de una señora bien, de Jacques Guillard. Este cuento se remonta al año 1980, una fecha en la cual todos los movimientos sociales a favor de la mujer ya se habían gestado y al parecer, debido a la que la mujer tenía mucha más voz,
se podía expresar y luchar por un cambio al ser vista como parte de la sociedad y la ciudadanía. Este cuento ilustra muy bien cómo los estereotipos en una sociedad infligen sin darse cuenta una inmensa presión sobre las mujeres. Como mencionamos anteriormente, a las mujeres y a los hombres, por el simple hecho de su género, se les impone una manera de ser y comportarse hasta antes de nacer. Y estos comportamientos que parecen tan naturales pueden ser una idea dentro de una cultura y no una verdad completa. Este cuento nos permite ver cómo en los años 80, después de muchos cambios respecto a la ley y sobre todo a la apropiación de la mujer sobre su propio cuerpo, aún los estereotipos sobre la feminidad eran de nuestra cultura y eran parte del día a día. Estos estereotipos oprimían y limitaban los derechos que habían sido ganados. Pero la pregunta más importante es, hoy, en el año 2020, 40 años después, ¿ha cambiado algo? Bueno, pues actualmente las mujeres nos percibimos de manera diferente. Estamos en un momento de despertar en el que tenemos más conciencia sobre nosotras mismas y podemos decidir sobre nuestro cuerpo, algo que anteriormente no se podía, ya que cosas como ser esposa o ser madre eran algo que se tenían que hacer por obligación y no eran una elección, dado que pues así lo marcaba la sociedad. Asimismo, nuestras capacidades también han sido más reconocidas, lo que nos ha abierto las puertas a tener empleos que antes no se podían, como ser gerentes, administradoras o incluso ministras. Eh, pero pues aún así con estos cambios hay cosas que permanecen iguales a causa de los estereotipos que los medios de comunicación se han encargado de propagar, como por ejemplo el caso de la mujer objeto, la cual se valora su cuerpo como máximo atributo, que es usada en propagandas para vender productos masculinos e incluso femeninos, y también es usada como decoración en programas de entretenimiento o deportivos. Y también pues está la madre ama de casa, quien protagoniza los comerciales de limpieza y alimentación infantil. Un factor valioso es el hecho de que este tipo de propaganda, donde la mujer es la que posee una serie de atributos maternales o de rol de la mujer de casa, cada vez es más observado como anormal, entendiendo estos estereotipos presentes en las diferentes sociedades. No permiten una igualdad dentro del Estado y son perjudiciales para la misma. Cabe aclarar que este tipo de estereotipos siguen presentes dentro del medio audiovisual. Sí, se sigue respondiendo a un contenido de una sociedad como lo es Colombia, pero el simple hecho de analizar y señalar estereotipos de la mujer como dañinos da a entender que efectivamente la sociedad está avanzando. Y sí, puede que la sociedad está avanzando, pero como hemos visto, hemos pasado por diferentes momentos de la historia y los cambios que ha tenido frente pues, a los derechos y libertades de las mujeres. Nos queda claro que aún habiendo muchos cambios y luchas por hacer, así como Giuseppe dice, es importante recalcar que ahora esta lucha no es una lucha solo de las mujeres, porque los hombres, sobre todo nosotros los jóvenes, tenemos los ojos más abiertos. Y creería que entendemos más cosas porque hemos nacido en un momento de la historia en que los estereotipos se han sacudido, han cambiado y se han transformado. Poder ver desde fuera de nuestra cultura, desde nuestra propia cultura y saltar lo que nos enseñaron desde pequeños no es fácil, pero si en un siglo han habido tantos cambios y movimientos en relación a los derechos y las libertades, estamos en el momento de transformar la cultura y como vemos ahorita en el mes de la mujer hay un montón de movimientos y cambios que aún siguen exigiendo este cambio y nosotros somos los jóvenes, somos nosotros los jóvenes los que estamos encargados de ese cambio. Bueno, ya para finalizar, en pleno 2020, y como tú lo mencionabas, Santiago, dado que este es el mes de la mujer, las mujeres aprovechan esta oportunidad para luchar por cosas como equidad, justicia y respeto, dado que pues actualmente se presentan injusticias e inequidades y mientras se continúa luchando para que los gobiernos refuercen las leyes, las mujeres esperan que en los próximos años las nuevas generaciones tengan acceso a educación y participación ciudadana sin temor a la discriminación. Y bueno, ya para responder a la pregunta que me hiciste al principio, si bien ha habido cambios en materia de leyes, aún existen continuidades debido a los estereotipos que, como ya había mencionado, los medios de comunicación se encargan de propagar. También hay una continuidad en el pensamiento machista de la sociedad. Entonces, pues esta es una motivación para el cambio, para que sigamos despertando en pro de nuestros derechos. Y esta no es solo una lucha para las mujeres, sino que nos concierne a todos para que cada vez haya menos continuidades y más cambios.